Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor, fortaléceme y transfórmame tú cada día, fortaléceme y transfórmame, Espíritu Santo, ven, ven, todo, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Tercera enseñanza, el carisma de discernimiento, carisma importantísimo en este servicio de liberación, porque el demonio es astuto y trata de engañarnos. Hay que darse cuenta del engaño, discernir qué es lo que quiere Dios. El discernimiento de espíritus, lo que tiene la hojita. Esta hojita, lo que la tengan, que hagan copias, saquen copias, se la regalan a los familiares para que conozcan este mundo que contamina y busquen solución. Los que no tienen la hojita, el martes habrá aquí en la librería, los vengan para los que vienen aquí y le entregan su entrada de retiro y se la cambian por la hoja. El miércoles estará allá en la California, el domingo estará en la técnica para que los que no la tienen la conseguirán. Le entregan la entrada y le dan la hojita. Hoy se trajeron una resma completa y se terminó. El discernimiento de espíritus, dice aquí la enseñanza, y el diagnóstico de qué espíritu se trata ahí, cuando hay perturbación y qué hay que hacer, qué problema hay. Discernimiento ordinario y discernimiento carismático. Muchos que no quieren creer estas cosas mandan a todo el mundo para el manicomio y no hay que ir al manicomio, hay que ir a la oración. Ministerio de liberación, entrevista con el paciente y evangelización. El discernimiento en la expulsión de demonios, cuando hay que hacer liberación, cómo hacerlo. Este testimonio, esta enseñanza la va a presentar Orlando. Orlando llegó hace años a esta comunidad, 15 años. 16 años. Llegó también aquí soltero, ahora es padre de familia, tiene 2 hijos preciosos, con su esposa Laura, que tendrá la enseñanza de pedesta. Él también se dejó a la comunidad y gracias a esta comunidad logró superar problemas graves que tenía en su vida. Todos no hemos dejado una acción carismática por algún problema. Gracias a la renovación, los problemas han sido superados. Él contará experiencias personales y presencia de personas que han atendido en liberación, porque él también, igual que Gregory, tiene más o menos 12, 13, 14 años prestando este servicio. Uno aprende este servicio leyendo literatura, pero sobre todo practicando el servicio con amor y misericordia. Levantemos nuestras manos derechas todos. Padre Santo, derrama tu Espíritu Santo en Orlando. Bendícelo, Señor. Bendice los carismas que has puesto en él para servir a la iglesia, especialmente el carisma de liberación, el carisma de predicación y evangelización. Gracias, oh Señor, por todo lo que tú usas a Orlando para que muchas personas se liberen del mal y se conviertan sobre todo. Y gracias a usted por su trabajo en la familia, con su esposa, para dar un testimonio de personas convertidas a sus hijos. Alabado sea su Señor.
Sangre de Cristo, protégenos a todos. Virgen Santísima, cubre con tu manto. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Abba, Abba. Amén. Gloria al Señor. Les invito a ponerse de pie, mis queridos hermanos. Vamos a pedir juntos una nueva infusión del Espíritu Santo para que sea Él quien deposite sus dones en nuestros corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos, pero sobre todo a abrir nuestro corazón al Señor. Te invito, cierra tus ojos, abre tus brazos, como quien se siente consciente de estar en presencia de la majestad de Dios, y pidamos juntos que su gracia se derrame en nuestros corazones. Vamos a decirle: lléname de ti, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de ti, oh Señor. Lléname de ti, de tu gracia y tu perdón. Lléname de ti, lléname de ti, pon tu espíritu de amor en mí. Vamos con todo tu corazón, eleva tu voz y dile: lléname de ti. Lléname de ti, Jesús está presente. Señor. Lléname de ti, de tu gracia y tu perdón. Lléname de ti, lléname de ti, pon tu espíritu de amor en mí. Señor, nos ponemos en tu presencia para adorarte, exaltarte, bendecirte y darte gracias, Señor, porque tan grande ha sido tu amor que has enviado a tu único Hijo, Cristo Jesús, para dar su vida en rescate por la nuestra, Señor. Te exaltamos, te bendecimos y tocamos el poder de tu sangre sobre cada uno de nosotros para que seamos cubiertos y sellados con ella. Y queremos presentarnos ante ti en alabanza. Hermano, Salmo 18, en el verso 4 dice: invoco al Señor, que es digno de alabanza, y me veo libre de mis enemigos. Yo quiero invitarte a que juntos, a una voz, alabemos y glorifiquemos al Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gloria y honor a ti. Proclamamos que tú eres santo, que tuya es la gloria y el poder. Te bendecimos con todo nuestro ser. A ti, Señor, a ti que has pagado con tu sangre para rescatarnos del poder de las tinieblas. Recibe toda alabanza, recibe toda adoración. Vamos a elevar, hermano, no te oigo. Eleva tu voz, abre tus labios, eleva tu alabanza, Señor. Proclama con tus propios labios que tú eres grande, que es poderoso, que Él es santo, que su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Alabamos tu nombre santo. Gloria, gloria y alabanza, gloria, gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Recibe gloria y adoración. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores. Tú has vencido la muerte, Señor. Has vencido el poder del pecado. Y compartes esa victoria con aquellos que te aceptan en sus vidas como Señor y Salvador. Bendito seas, Jesús. Lléname de ti, oh Señor. Y díselo al Señor: lléname. Lléname de ti, de tu gracia y tu perdón. Lléname de ti, lléname de ti, con tu espíritu de amor en mí. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que derrames tu Espíritu sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, abre los cielos, derrama tu gracia abundantemente, que la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo vengan a inundar nuestras almas de tu gracia salvífica. Ven en el nombre de Cristo Jesús y apodérate de nuestro corazón, que no quede lugar en nosotros a otra cosa que no sea tu santa presencia. Ven, Espíritu Santo, bautízanos, Señor, derrama una nueva efusión de tu gracia, renuévanos con poder, Señor. Bendito y alabado seas. Si tienes el don de la lengua en este momento, únete esta alabanza, hermano y hermana, pidiendo juntos que se intensifique la presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones.
ti, Señor. Llénanos de ti. Derrama tu unción, Señor. Derrama tu unción, Señor. Tu unción. En el nombre de Jesús. Derrama tu unción, Señor. De tu gracia y tu perdón. Lléname de ti. Lléname de ti. Con tu espíritu de amor en mí. Gracias te damos, Padre. Gracias por el amor que nos manifiestas en Cristo Jesús. Gracias por poner en favor nuestro la protección e intercesión de los ángeles y santos, y especialmente de María Santísima, a quien nos dirigimos suplicando su intercesión, diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús, Beato Juan Pablo II, gloria al Señor. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Vamos a darle un fuerte aplauso de adoración y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Pues bien, como bien han dicho mis hermanos que me han precedido, el Ministerio de Liberación es un área muy particular de servicio a los demás. Y no es exagerado el enfatizar que es un servicio que se presta en favor de los más necesitados. Y para los que han sido llamados, mis hermanos, a prestar servicio de liberación, es indispensable tener muy desarrollado el don del discernimiento. Una persona que es llamada al servicio de liberación tiene que ser una persona estable, una persona madura, una persona autorizada por la iglesia. En esta comunidad se presta este servicio porque los obispos han autorizado al Padre para dirigir estos grupos de oración, y el Padre ha autorizado a algunos servidores para este servicio. Una vida virtuosa también, y sobre todo ser testigo del amor de Dios. Esto es fundamental. Me toman las palabras de mi hermana Coromoto cuando daba testimonio. Verdaderamente el testimonio es lo que convence, hermanos. Alguien que ha experimentado, que ha palpado la misericordia de Cristo Jesús con su propia vida. El apóstol Juan decía en su primera carta, capítulo 1, versos 1 y 2, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que han palpado nuestras manos, es lo que damos a conocer. Y el servidor de liberación ha de ser ante todo un testigo. Y la buena noticia, hermanos, es que el Señor nos trae ese día para ser de cada uno de nosotros testigos de su amor. ¿Sí dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Junto con estos requerimientos es importante ahora sí, gloria al Señor. Creo que el Señor me dio discernimiento de cambiar el micrófono. Entonces, junto con estas virtudes es importante tener conocimiento profundo de la doctrina católica y, por supuesto, de las Sagradas Escrituras, de la Santa Palabra de Dios, pero un conocimiento con discernimiento. Ahora, cuando el Padre hablaba de los años que teníamos en este servicio, recordé que comencé primero orando un poco con la hermana Bonita y después con el hermano Gregory. Y recuerdo que cuando esta casa hogar comenzó, que la capilla era a lo largo, Gregory se fue de peregrinación para Tierra Santa. Yo me quedé solo, y un hermano que había manifestado el deseo de prestar en este servicio, y yo particularmente ahora sé que es el discernimiento,
no me sentía muy convencido por algunas cosas que este hermano decía. Me parecía que estaba más atraído por lo espectacular que por otra cosa, o sea, por curiosidad. Sin embargo, este hermano vino, nos ayudó, estuvimos orando. Y recuerdo que durante una oración de liberación, estábamos orando por una persona que estaba oprimida. Y yo le ordenaba insistentemente: sal de ella, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Y el demonio se resistía hasta que, insistiendo en la oración, el demonio comenzó a mostrar signos de debilidad y comenzó como a llorar, y por fin dijo: ¿y a dónde me voy? En eso estaba pasando por las puertas de la capilla un perro, y la persona que estaba a mi lado dijo: sal de ella y entra en ese perro. Y dije: no, chico, ¿cómo se te ocurre eso? Le dije: no, eso no se hace. Seguimos orando y bueno, nos fuimos a la casa, al servicio. A los días siguientes, el hermano Argenis, que era el encargado de la casa, me dice: mira, vale, ¿qué le hicieron ustedes a mi perra? Esa perra está aullando todas las noches. Esa perra era tan mansa, está violenta. Para mí que no son esas liberaciones que andan ustedes haciendo. Yo dije: mejor no le digo nada porque me puedo meter en un problema. Agarré mi pote de agua bendita y me acordé que San Francisco bendecía a los perros. Me fui detrás y le rocié agua bendita a la perra y empecé a hacer una oración por ella. La perra vino, me lavó los pies, y desde entonces que venía para acá, la perra cada vez que venía me recibía. Y digo, hasta los perros tienen agradecimiento con el Señor por la liberación, gloria a Dios. Pero hay que tener discernimiento, eso no debe hacerse. Entonces el discernimiento es indispensable para el servicio de liberación. ¿Qué es el discernimiento? Según el diccionario, la palabra discernir significa distinguir una cosa de otra. Cuando procesan la harina, antes se hacía como una malla. No sé si alguno de ustedes ha visto esa imagen. Y se colocaba, se zarandeaba y se colocaba el trigo para separar el salvado de la harina, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a explicar conmigo así. Y digan conmigo: discernir. Viene de discernir. ¿Discernir qué? Discernir en el campo espiritual, en la enseñanza católica, el discernimiento de espíritus es un conocimiento interior que nos permite distinguir, diferenciar qué viene del Espíritu de Dios, qué viene del espíritu maligno o qué viene de nuestro propio espíritu humano. Entonces, diga conmigo: discernir para conocer. Haga conmigo hacia arriba: lo que viene del Espíritu de Dios. Haga hacia abajo: lo que viene del espíritu maligno, que el Señor lo reprenda. Y ahora hacia adentro: y lo que viene del propio espíritu humano. Entonces, en general el discernimiento es un don que todo líder debe tener. Es un don indispensable para una comunidad, porque de lo que se trata es de conocer lo que viene del Espíritu de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué sería? ¿Para qué nos interesa conocer lo que Dios quiere, lo que Dios nos pide, lo que viene de su Espíritu? ¿Para qué dicen ustedes? Para sanar, para obedecerlo también, para seguir, para hacer su voluntad, ¿verdad? ¿Para qué nos interesa distinguir lo que viene del espíritu maligno? Para combatirlo, ¿verdad? Para protegernos, para defendernos. Y lo que viene de nuestro propio espíritu humano, ¿para qué nos interesa distinguirlo? Para sanarlo, para purificarlo, porque en nosotros, hermanos, nada es puro. Por el pecado en nosotros nada es absolutamente puro, y necesitamos estar en una continua actitud de discernimiento. San Pablo decía en Romanos 7:9: no hago el bien que quiero, pero hago el mal que no quiero. Es decir, él reconocía que en él, a pesar de ser un hombre lleno de la palabra y del Espíritu de Dios, había un combate, había una lucha espiritual, y es necesario discernir entonces en todo tiempo qué es lo que Dios me está pidiendo, qué es lo que el espíritu del mal está colocando para interferir en mi camino, o simplemente qué es lo que humanamente viene de mí pero que no va a dar el fruto que Dios quiere, a menos de que yo lo purifique y lo oriente a la voluntad de Dios. Hay dos tipos de discernimiento. Este conocimiento interior que nos permite distinguir lo que viene de Dios, del maligno y de la carne, se puede llevar por dos formas, dos tipos de discernimiento: discernimiento común y discernimiento carismático. El discernimiento común es algo que está al alcance de todos, es un discernimiento que se va desarrollando.
con oración, con estudio de la palabra, de la doctrina católica, con la experiencia en el campo carismático, con la experiencia en el ejercicio de los carismas y por supuesto con una vida sacramental. El discernimiento carismático, por el contrario, como dice la palabra, es un carisma. Y un carisma es un don de Dios, es algo que Dios da, que viene al corazón, que lo infunde, que viene como una revelación sobrenatural de Dios para iluminar nuestros corazones y mostrarnos de una manera súbita y con certeza cuando algo viene de Dios o viene del diablo o simplemente es algo humano. El discernimiento común u ordinario podemos identificarlo como una luz gradual, es decir, una luz que se va encendiendo poco a poco. Diga conmigo, luz gradual. Poco a poco se va iluminando a medida que vamos examinando, depende del examen. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examínenlo todo y quédense con lo bueno. Dios nos invita a esta actitud de examen, de discernimiento, discernir nuestra vida espiritual, los carismas, el estado de vida. Y por supuesto también en este ministerio de liberación es fundamental. Ahora, la regla de oro, mis hermanos, para el discernimiento nos la da el mismo Jesús en Mateo 7:20. Por sus frutos los reconocerán. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu de Dios? El fruto del Espíritu de Dios es llevarnos a la verdad. El fruto del Espíritu de Dios es fomentar en nosotros el amor, la paz. El Espíritu de Dios construye comunidad, crea unión entre nosotros. El Espíritu Santo une nuestros corazones para ir en un mismo objetivo. El Espíritu Santo trae conversión, edifica. Ahora, ¿cuál es el fruto del espíritu del mal? En primer lugar, apartarnos de Dios, llevarnos al error, al pecado, a la esclavitud, a la discordia, un no sentir gusto por la oración. Y yo quisiera subrayar un punto, sobre todo el rechazo y la repulsión a los demás. Es una nota característica del espíritu maligno, un rechazo a los demás, que va en contra del amor de Cristo Jesús. Entonces, podemos llegar a este discernimiento de esta manera, o también, como decía, con un discernimiento carismático, que se parece más bien a una luz súbita. Diga conmigo, luz súbita. Una luz que viene a iluminar nuestros corazones. San Pablo al respecto dice en 1 Corintios 12:10: a otros se da el discernimiento de espíritus. Y como la palabra lo dice, es un don sobrenatural. Miren, a veces en la liberación estamos hablando con las personas, estamos escuchando, y a medida que lo vamos escuchando vamos entendiendo y discerniendo su problema, y eso nos ayuda mucho para dirigir la oración. Pero también sucede que escuchando a las personas, o sobre todo orando, el Señor nos da alguna luz para ayudarnos en la oración. Yo recuerdo que hace 2 semanas, mientras estábamos prestando el servicio, yo salí un momento a tomar agua y me detuve hablando con una persona. Cuando regreso al cuarto, habían pasado ya como 20 minutos y estaban orando por la persona que había dejado. Yo entré y la persona estaba en una manifestación, estaba orándose por ella, estaba liberándose. Me puse en la presencia de Dios y mi primer pensamiento fue decir: bueno, Espíritu Santo, ilumíname, porque de verdad me quedaré aquí viendo porque no sé qué le pasa a la persona. En ese momento sentí que el mal de la persona estaba alojado en el estómago. No sé cómo explicárselos. Me vino una certeza interior. Y mientras Laura estaba haciendo la oración, solamente con la mirada nos entendimos y le hice una seña para que orara por el estómago. En lo que oró por el estómago de esa muchacha, ella recibió una palabra: anorexia. Y en ese momento la muchacha comenzó a liberarse. Terminada la oración, la muchacha comenzó a llorar y a decir: ¿y cómo sabían si yo no les dije que sufría del estómago y de anorexia? Y nosotros interiormente le dimos gracias al Señor y le dimos gloria a Dios, porque Él es quien nos auxilia. El auxilio nos viene del nombre del Señor y es la luz del Espíritu Santo, hermanos, la que hace eficaz y efectiva la liberación. Gloria a Jesucristo, gloria al Señor, toda la gloria sea para Dios. Entonces, el discernimiento común es como una luz gradual que se va iluminando, y el discernimiento carismático como una luz súbita. Como una luz súbita que viene de repente. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Al primero llegamos a través del examen, del análisis, de ir
a la luz de la palabra y de la enseñanza de la iglesia, viendo lo que sucede allí. Y al segundo llegamos, ¿cómo? Por gracia, hermanos, por gracia, es un don de Dios. Ambos discernimientos son importantes y ambos discernimientos debemos cultivarlos y pedirlos en el servicio de liberación. Ahora, vamos específicamente a hablar del discernimiento en la expulsión de los demonios. Yo quisiera en primer lugar decirles, en este campo esto es indispensable. Orar por liberación sin discernimiento sería como arrojarse a un lago en un bote sin remos. ¿Qué pasaría si tú te lanzas a un lago en un bote sin remos? ¿Qué pasaría? No avanzamos, ¿verdad? O vamos a la deriva, como dice la hermana, iríamos a la deriva. En el servicio de liberación, orar sin discernimiento es ir a la deriva. Diga conmigo, Señor, dame el carisma del discernimiento. Y para ver este tema, mis hermanos, vamos a tomar como pista de despegue un episodio que narra el Evangelio según San Marcos, que es rico en ejemplos y en enseñanzas, donde el mismo Jesús nos da una enseñanza profunda y llena de riquezas en cuanto a este servicio de liberación. Vamos a ponernos de pie un momentico para honrar la palabra de Dios, para honrar el Evangelio. Recordemos que cuando la palabra es proclamada, es el mismo Cristo Jesús quien quiere hablar a nuestros corazones. Marcos 9, del 14 al 29. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, se refiere a Jesús, los encontraron con un grupo de gente a su alrededor y algunos maestros de la ley discutían con ellos. La gente quedó sorprendida de ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué discutían ustedes con ellos? Y uno entre la gente le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo arroja al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echasen ese espíritu, pero no pudieron. Jesús les respondió, ¿qué generación tan incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo llevaron. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho, cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Le contestó, desde niño, y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para... Sí. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante, el padre gritó, creo, pero ayuda mi poca fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo, espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño. Después, dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse. Y el muchacho se puso de pie. Ya dentro de casa, sus discípulos le preguntaron en privado, Maestro, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar a ese espíritu? Y Jesús les dijo, esta clase de demonios solo puede echarse mediante la oración y el ayuno. Palabra de Dios. Vamos a honrar la palabra con un fuerte aplauso. Tomemos asiento, mis hermanos. Lo primero que quiero decirles, hermanos, es la intención de Jesús de darnos una enseñanza. Fíjense, Jesús viene acompañado de sus discípulos, viene de la experiencia de transfiguración en el Tabor y viene a dirigirse a un lugar donde se encuentran otros discípulos suyos.
La presencia de Jesús junto a sus discípulos quiere decirnos que lo que Jesús nos va a decir es importante como enseñanza para nuestro ministerio de liberación. ¿Y en qué consiste esa enseñanza? Número uno, la importancia de escuchar a las personas cuando oramos por liberación. Fíjense que el Señor le dice, el Padre del muchacho le dice: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Es decir, el Padre ya había hecho un buen discernimiento de lo que pasaba en este muchacho. Y muchas veces las personas que vienen a contarnos sus problemas, entre las cosas que nos dicen, nos dan pistas muy importantes para poder ayudarlas a entender lo que les sucede y así poder orar por ellas. Ahora, fíjense una cosita, hermanos. La sintomatología de este muchacho era muy parecida a la epilepsia. No podemos ver a nosotros detrás de todo enfermo un demonio. Jesús, en Marcos 7:14, cura a un sordo poniéndole los dedos en los oídos y diciéndole Efetá. Pero en este evangelio, en este pasaje, expulsa un demonio sordomudo. Es decir, ante dos síntomas iguales, Jesús actúa de una manera distinta. Entonces es importante saber que las enfermedades tienen tres causas. La primera, una causa puramente física. Hay enfermedades que tienen su origen en el cuerpo humano. Y con esas enfermedades solo se puede hacer dos cosas: orar para pedir una curación extraordinaria o ir al médico. Yo recuerdo que la primera vez que fui a visitar una casa, fuimos a orar por una persona y esta persona tenía metástasis. Oramos, impulsivos las manos en el nombre de Jesús, y para la gloria de Dios, mis hermanos, a la semana siguiente esa persona estaba completamente curada del cáncer. Y estaba comenzando en la comunidad. Estaba verdaderamente asombrado del poder del Señor y de su palabra, y esto a mí me animó mucho a seguir. Pero en una oportunidad nos trajeron una persona a la técnica cuando estábamos orando por ella. Esta persona estaba como muda. La pusieron, yo la pasé adelante, no dije: no haga cola, venga, vamos a orar por ella. Recuerdo, paramos como 3 o 4 minutos y nos sentimos la presencia de Mar. Le dijo: mire, esta señora necesita ir al médico. Y así fue el médico y la sacaron de eso. No todo es producido por el demonio, hay que saber discernir, y la oración nos ayuda a discernir. Pero de la misma manera también hay enfermedades, hermanos, que tienen su origen en el alma, heridas interiores no sanadas. Y en ese caso la persona necesita oración de sanación interior o una buena orientación. Y hago un paréntesis, digo una buena orientación porque no todos los profesionales de la psicología están en una línea que verdaderamente es fiel al Evangelio, y en muchos casos, si esta línea es contraria, pueden, en vez de ayudar, confundir más a la persona. Recuerdo por una persona que vino a pedir oración de liberación por un problema en su mano. Ella sentía muchos dolores, fue al médico, el médico le dijo que no tenía nada, no descubría nada en ella, sin embargo los dolores persistían, y ella pensó que era bueno hacerse una oración de liberación. Cuando oramos por ella, el Señor nos dio una palabra, que esta mujer había padecido un trauma muy severo, esta mujer fue violada, y el discernimiento fue que ella tenía que perdonar. En oración, ella hizo este acto de perdón por algo que había pasado 40 años atrás, pero que aún la atormentaba. Tenía esa herida interior allí en su corazón lastimándola. Ella lloró mucho durante la oración, y recuerdo sus palabras al terminar diciéndome: nunca había sentido tanta paz. Se fue, mis hermanos, a las 3 semanas la encontré en un retiro y nos dijo con alegría: hermanos, el dolor de mi mano ha desaparecido para la gloria de Dios. Bendito sea Cristo Jesús, que está vivo, mis hermanos. Hay casos, mis hermanos, en los cuales las enfermedades o las afecciones son ocasionadas por los espíritus malignos. Recuerdo una persona que atendimos que todos los síntomas que presentaban eran idénticos a la de una persona enferma del corazón. Le daba taquicardia, le daba dolores en el pecho, se cansaba de subir las escaleras, pero en los exámenes no salía nada. Cuando comenzamos a orar por ella, una manifestación muy violenta de un espíritu del mal, y se vio en la oración que esta persona había sido víctima de un maleficio. Después de un proceso de liberación, esta persona quedó completamente liberada, y en el día de su liberación desaparecieron por completo los síntomas. Gloria al Señor.
Es importante discernir. No todo es producido por el espíritu del mal, pero hay cosas que son producidas por el espíritu del mal. Es importante discernir, y en ello la oración es fundamental. Lo segundo que nos enseña Jesús: hay que superar los obstáculos que se presentan en la liberación. Marcos 9:18 dice que el Padre le dijo a Jesús: le pedí a tus discípulos que echaran el espíritu, pero no pudieron. Jesús después en privado les dirá: esta clase de demonios solo salen con ayuno y oración. Y en otro pasaje paralelo les dirá el Señor: no pudieron arrojarlo por su poca fe. Este es un servicio, hermanos, en el cual tenemos que pedirle al Señor: yo el primero, danos fe, Señor, danos fe para confiar y creer en ti, y haz de nosotros personas de oración, porque es justamente el estar unidos a Jesús lo que nos hace instrumentos para esta labor tan hermosa. En Hechos de los Apóstoles 19:16 se narra el episodio de unos exorcistas ambulantes que vieron a Pablo haciendo una oración de liberación y dijeron: ay, vamos a hacer lo mismo que hace Pablo, vamos a invocar el nombre de Jesús. Y miren lo que hicieron estos hombres, qué curioso. Agarraron un poseído y le dijeron: te conjuramos en el nombre de Jesús, a ese a quien Pablo predica. El demonio los miró, yo me imagino aquella mirada del demonio como diciendo: bueno, ¿y qué le pasa a estos? A Jesús lo conozco, a Pablo también, pero ¿y ustedes quiénes son? Y dice la palabra que el espíritu mundo les dio una paliza y salieron desnudos y heridos. Hermano, hay que tener a Jesús en el corazón. Hay que tener a Jesús Cristo en el corazón. No se trata de repetir fórmulas mágicas, sino de creer verdaderamente que Jesús es el Señor, que está vivo y que sigue actuando con poder en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Otra enseñanza que nos da el texto: el poder de la presencia de Jesús. Dice la palabra de Marcos 9:20 que cuando el demonio vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho, cayó al suelo y comenzó a revolcarse. En momentos de oración profunda, y esto es lo que sucede, lo primero que sucede en una oración de liberación, es normal que haya reacciones. El demonio no puede resistir la presencia de Jesús y de una u otra forma deja ver a través de ciertas reacciones su presencia. Gritos, lloriqueos incontenibles, expulsión de flema, temblores. Son algunas reacciones muy comunes, pero otras a veces son muy sutiles y casi imperceptibles. Sentir que algo sale, un escalofrío, un dolor que viene y de pronto se va. Pueden ser síntomas, signos de una liberación, pero como les digo, la presencia sola de estos síntomas no quiere decir que haya falta de liberación. ¿Qué hay que hacer? Hay que discernir. Diga conmigo: hay que discernir. Hay que discernir, amén. Lo cuarto que nos enseña, qué lindo esto, el Señor dándonos esta enseñanza: se debe investigar. Jesús le preguntó al Padre: ¿desde cuándo le pasa esto? Y es lo que se hace en la oración de liberación, se habla con la persona. ¿Desde cuándo estás así? ¿Qué es lo que sientes? Y hay preguntas que a todos debemos hacerles con mucha naturalidad, sin asustar ni culpar a nadie. Una de ellas es si ha tenido algún tipo de contacto con el ocultismo, la brujería, porque eso requiere también que se tome en cuenta en la oración. Es importante que tanto los servidores como las personas que vienen a la oración tengamos un sentido de lo sagrado que es ese momento. Para nosotros los servidores, de guardar ese secreto, ese silencio acerca de lo que la persona nos dice, y también a las personas que buscan la oración, esa actitud de confianza también en que el Señor está usando a estos servidores como sus instrumentos. Se debe investigar. Lo otro que nos enseña este texto es la importancia de la evangelización. Cuando el Señor le dice a Jesús: lo traje a sus discípulos, no me lo pudieron liberar, pero si tú puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Y Jesús inmediatamente, ¿qué le dijo? ¿Cómo es eso de que sí puedo? Todo es posible para el que cree. Al instante el Padre gritó: creo, pero ayuda a mi poca fe. Palabra de Dios. Fíjense, hermanos, si Jesús antes nos decía que para la liberación es importante la vida de oración, pongámoslo como una base, ahora nos está enseñando que la columna vertebral de la liberación es la evangelización. Jesús
le despertó la fe en el corazón de aquel hombre. Es importante, mis hermanos, que en este momento se anuncie la buena noticia. Es una oportunidad de oro para anunciarle a la gente que Dios es amor, que Dios está contigo, que Dios te va a ayudar. Y yo quiero decirte hoy, hermano y hermana, que has venido tal vez por algún problema de liberación, tal vez escuchaste este retiro y más que interesado en aprender sobre esto como servicio, que después el Señor de sus planes a muchos de ustedes que han venido por esto los llamará. Has venido tal vez pidiendo la solución de tu problema porque sientes que tienes algo malo. Yo quiero decirte hoy que Dios está contigo, Dios está de tu parte, Dios te va a ayudar, Dios quiere levantarte, y tanto es así que ha entregado a su Hijo único, y Jesús ha muerto por ti, ha llevado tus cargas en su cruz. Aquel viernes bendito en el cual Jesús iba bajo el peso de la cruz, Él pensó en ti, te amó y fue por ti. Y tú hoy puedes decir conmigo, junto con Pablo en Gálatas 2:20, Él me amó y murió por mí. Amén. Gloria a Jesucristo. La fe viene por la predicación, Romanos 17, por escuchar el mensaje. Recuerdo que hace muchos años hubo un retiro de liberación como este, y una persona llegó por casualidad, pasó por aquí, le llamó la atención y subió, y escuchando las enseñanzas se dio cuenta que su problema tenía que ver con esto, y se acercó a pedirnos oración. Comenzamos un proceso en el cual nos dimos cuenta que esta persona era espiritista, practicaba el espiritismo, tenía en su casa un altar, la gente iba a su casa a consultarse con ella, y ella decía que ella amaba a los indios, que invocaba y que los indios la amaban. Qué difícil fue, mis hermanos, en un principio hacerle entender que no era de Dios. Y yo recuerdo esa experiencia muy particularmente porque yo siento que el Señor me usaba como una carta de amor. Sentía tanto el amor de Jesús por esta persona, y a lo largo de los momentos que estuvimos orando por ella, ella fue abriéndole su corazón a Jesús hasta que por fin un día decidió renunciar. En el momento que durante oración ella dijo yo renuncio, comenzó a salir de ella toda esa inmundicia. Esa mujer comenzó a recibir una gran liberación. Dios hizo de esa mujer un testigo. Después de muchos años de vivir en concubinato, se casó por la iglesia y hoy es catequista para la gloria de Dios. Y qué alegría, hermanos, qué alegría cuando vamos a tantos lugares y parroquias y vemos gente por la que oramos hace 10 años, hace 12 años, que hoy son personas comprometidas, personas que llegaron a esta comunidad con la vida destruida, sin un norte, angustiada, buscando la solución de su problema, y encontraron que la solución del problema no es una cosa, es una persona. Jesús es la solución, hermano, y ese es el gran mensaje de la liberación. Jesús es la solución, Él es la solución, y ese es el gran mensaje que tú y yo estamos llamados a proclamar, que solo en Jesús está la solución. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo Jesús. Creo, pero ayuda mi poca fe. La evangelización tiene por objetivo esto, mis hermanos: llevar a que la persona tenga un encuentro personal con Jesús y lo confiese como su Señor, avive su fe. Yo quiero hacer un paréntesis en esto, porque el demonio, como vimos, le gusta tomar el protagonismo. El demonio le encanta que en medio de tu problema tú sientas miedo, sientas tristeza sin esperanza, creas que tienes algo que te va a vencer, para tomar el centro. Jesús dice la palabra que cuando vio que la gente comenzó a rodear al demonio, actuó con autoridad y liberó a la muchacha. El centro de la liberación no es el demonio ni el mal que hace. El centro de la liberación es Cristo Jesús, que allí donde abunda el pecado hace abundar la misericordia, y allí donde abunda el dolor hace abundar de sobremanera su gracia sanadora, y allí donde abundan las ataduras hace abundar la liberación. Amén. Lo otro que nos enseña el Señor es la liberación. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, le dijo al demonio: espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. Palabra de Dios. Vamos por el verso 25 de Marcos 9. Jesús expulsó al demonio llamándolo por su nombre. Los demonios tienen nombre, y para que la liberación sea más eficaz es muy útil, es necesario no solamente saber la causa, sino conocer también el nombre del demonio que lo está produciendo. ¿Cuál es el demonio? ¿Qué se dedica? ¿Qué produce en la persona? Se puede conocer el nombre de dos formas. En primer lugar,
Marcos 5:9, Jesús le preguntó: ¿y cuál es tu nombre? El demonio contestó: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Es una de las formas, sin embargo, eso hay que discernirlo, porque el demonio es el padre de la mentira y a veces dice mentiras con verdades. Pero es una de las formas a través de las cuales se puede conocer la presencia del demonio. Recuerdo que en una oportunidad orábamos por una muchacha, y la muchacha, en medio de la oración, el espíritu que la dominaba dijo muy altivamente: soy mentira. Reprendimos al espíritu de mentira y salió. Por curiosidad y por constatar, después yo me acerqué a ella y le pregunto: mira, no ya vamos a preguntarle para no hacerla sentir mal, ¿no? Mira, ¿sí te cuesta decir la verdad a veces? Entonces ella sonrió y me dijo: bueno, la verdad es que esa es mi debilidad. No sé por qué, pero a veces digo mentiras que ni yo mismo me explico. Ahora sí conocemos cuál es el motivo de esa compulsión a las mentiras. Estaba atada por un espíritu de mentira. No quiere decir que todas las personas que digan mentira tienen un demonio. Hay que discernir. Pero sí sabemos que toda mentira es un pecado y ofende a Dios. Sobre todo esas mentiras graves que atañen la reputación de otras personas, las calumnias, las injurias. Son ofensas graves contra la caridad. Pero no quiere decir que por eso la persona tenga un demonio, aunque a veces se comporte como un demonio. Muy bien. Otra forma para conocerlo: por el discernimiento. Cuando Pablo estaba evangelizando en Filipo, dice que iba una muchacha detrás de él. Mira lo que decía esta muchacha. Esta muchacha iba diciendo: estos hombres son siervos de Dios y les anuncian un camino de salvación. Decía: un camino de salvación. Yo me imagino a Pablo aguantándose a esa muchacha, vociferando durante 2 días, hasta que dice la palabra de Dios que Pablo se cansó y se dirigió y le dijo: Espíritu divino, en el nombre de Jesucristo te lo ordeno, sal de ella. Pablo discernió que era un espíritu divino lo que había en ella y luego lo expulsó. Y fíjense que se puede hacer un discernimiento común de esto, por lo que decía la muchacha. Decía: les anuncian un camino. Y nosotros sabemos, mis hermanos, que Jesús no es un camino, Jesús es el camino. Gloria a Jesús. La misma palabra de Dios nos enseña a discernir. Hay espíritus de miedo, enfermedad, etc. Muchas veces los espíritus se corresponden su nombre con el mal que producen en la persona. Un espíritu de miedo produce miedo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, como vemos, el punto culminante de la liberación es el mandato. Jesús da esa orden. Jesús da esa orden y libera al muchacho, así como también Pablo libera a la muchacha dando la orden: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella y que no vuelvas a entrar. Por último, las señales de liberación. Dice la palabra que el espíritu gritó y dio un chillido violento. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos pensaban que estaba muerto. Lo primero, es normal que al principio el demonio se resista un poco a salir. Muchas veces ya estos signos de resistencia son señales de que ha comenzado la liberación. ¿Por qué? Porque está en la presencia de Jesús. Esa presencia de Jesús lo saca a la luz. El demonio a veces se oculta. Recientemente orábamos por una persona que tenía 3 años viniendo a la liberación y fue sino esta semana, después de una oración ferviente donde el mal que estaba oculto por fin logró salir. Y esto sucede en personas que son llamadas a tener mucha oración. Hay personas que después de un tiempo de hacer retiros comienzan a darse cuenta que necesitan liberación. Miren, mis hermanos, es para darle gracias a Dios. Es para darle gracias a Dios. La liberación es una muestra de la misericordia de Dios. Todas las personas que pasan por este proceso de liberación son personas, se lo digo por experiencia, que tienen una oportunidad, como decía Job, no para escuchar, no para conocer a Jesús de oída, sino sus ojos han visto, han palpado. Y generalmente, mis hermanos, son personas que terminan siendo gente muy agradecida y muy entregada al Señor. El muchacho quedó como muerto, como en un descanso profundo. La paz es un signo de la liberación y como una especie de descanso también a veces quedan las personas. Bueno,
Jesús dice que terminó esto tomando al muchacho de la mano y levantándolo. Y el muchacho se puso de pie. Palabra de Dios. Vamos a darle un aplauso a Jesús, mis hermanos. Es bello, porque es lo que ha hecho conmigo. Es lo que ha hecho contigo, lo que está haciendo. Él ha venido a tomarte de la mano y a levantarte, porque es el comienzo de una nueva vida. El demonio busca postrarnos, pero Jesús viene en nuestro auxilio para levantarnos, mis hermanos, para ponernos de pie, para llenarnos de su amor. Este texto culmina en un encuentro de Jesús con sus discípulos. Ellos regresan a donde el Señor y le preguntan: Maestro, ¿por qué no pudimos nosotros en esta liberación? Y Jesús pues les habló de la oración, del ayuno, de la fe. Es importante, mis hermanos, entonces, ser personas de oración. En la oración tenemos un encuentro personal con Cristo. En la oración entramos en presencia de Cristo Jesús. Y en la oración, mis hermanos, sale a la luz lo que está oculto. Yo quiero pedirle que se pongan un momento de pie, porque vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar con el corazón. Vamos a orar con el corazón. Y yo quiero pedirle que en esta oración, muy especialmente, el Señor, discernimiento para que el origen de cualquier afección que pueda venir a través de cualquier presencia del mal, pues quede al descubierto, quede a la luz. Vamos a invocar la presencia del Señor. Y yo quiero invitarte que abras tus brazos en presencia del Señor. Si abres tus ojos y te dispongas por completo. Te invito a que en este momento tú le presentes a Jesús tu carga, el peso que te agobia. Si estás padeciendo alguna enfermedad que los médicos no se explican, ponla delante de Jesús. Si padeces trastornos en el sueño, insomnios, dolores de cabeza, y has probado ir a médicos y te dicen que no aparece nada, pero los síntomas persisten y te sientes mal. Si se apodera de ti el miedo, la rabia, el dolor, la desesperanza, si sientes que algo controla tu mente, si te sientes sin fuerzas, hoy Jesús te dice: vengan a mí los que estén cargados y agobiados, y yo les aliviaré. Yo quiero invitarte a que allí, con tus ojos cerrados, mires a Jesús, que desde la cruz, clavado en la cruz, te mira con amor. Y mira en cada una de sus heridas todas tus cargas depositadas en Él. Él llevó tus cargas en la cruz. Él llevó tus heridas. Él ya pagó el precio con su sangre. Abrázate la cruz de Cristo. Pídele en este momento que su sangre te bañe. Pídele en este momento que su sangre se derrame en ti. Pídele en este momento que su sangre preciosa venga a destruir todo lo que no es tuyo, todo lo que no es de Él, todo lo que haya podido colocar el maligno. Invoca desde tu corazón la sangre viva de Jesús. Apocalipsis 7:14 dice: han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Mateo 28:18 dice la Escritura: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y en este momento yo te invito a que desde tu corazón tú le digas: Jesús, yo te proclamo mi Señor, yo te proclamo el Señor de mi vida, te abro mi corazón. Entra, Jesús, entra y cambia mi vida. Yo te necesito, Señor. Yo clamo tu sangre en mi vida. Cámbiame, Señor, transfórmame, arranca de mí lo que no es tuyo, Jesús. Expulsa de mí lo que no es tuyo. Pídeselo con fe, hermano y hermana. Jesús está pasando, está liberando, se están rompiendo las cadenas, se están rompiendo ataduras. Pídele a Jesús desde tu corazón. Él te oye, Él escucha tu oración. Si ha habido algún mal persiguiéndote, hoy Jesús quiere decirte que Él está contigo, que Él está junto a ti, que Dios ha estado de tu parte, que Dios ha entregado a su Hijo para redimirte. Clama esa sangre en ese momento. Abre tus brazos, abre tu corazón, recibe un lavado de la preciosa sangre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús recibe liberación. En el nombre de Cristo Jesús recibe un lavado por la sangre de Cristo, la sangre de Jesús.
Jesús se está derramando, está entrando con fuerza y con poder, está entrando, derramándose en tu vida como un torrente poderoso. Se está derramando la sangre en ti, rompiendo toda cadena. Echa fuera, Señor, echa fuera lo que no es tuyo ni nuestro. Arranca, Señor, de raíz, expulsa toda presencia del mal, saca a la luz todo mal oculto, Señor, saca a la luz lo que no es tuyo. Ven en este momento, cubre con tu sangre a mis hermanos, vaya con tu sangre a este lugar, que toda enfermedad ocasionada por el mal sea en este momento derribada por la fuerza de tu sangre. Hermano, hermana, recibe liberación en el nombre de Cristo Jesús. Jesús desata tu estómago, tu pecho, tu espalda, tu cabeza de toda afección. Es en el nombre de Cristo Jesús que declaro rota y desea toda maldición y atadura, y por el poder de la sangre de Cristo clamo liberación. Recibe liberación en el nombre de Cristo Jesús. Recibe liberación. Abre tus brazos y deja que Jesús pase. Él está pasando en este momento. Alábale con todo tu corazón. Está arrancando ese vicio, esa compulsión, eso que te llena de vergüenza, ese pecado que te arrastra. Está derramando su sangre en ti. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gloria y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza. Sé libre, hermano y hermana. Recibe liberación, recibe liberación en el nombre de Cristo Jesús. La sangre de Jesús está derramando. Recibe un lavado con la sangre preciosa de Jesús. Recibe un lavado con la sangre de Cristo. La sangre de Jesús se está derramando en este momento. Está cayendo sobre muchos de ustedes. Está cayendo con fuerza y con poder. Siente el poder de la sangre. Es la sangre viva del Señor. Está rompiendo cadenas. Siente el poder de la sangre. La sangre está actuando. La sangre de Jesús tiene poder. Hay poder en la sangre del Señor. La sangre viva que ha sido el precio de rescate que nuestro Salvador pagó en la cruz del Calvario. Está derramándose. Recibe liberación. Toda cadena sea rota en el nombre de Jesús. Echa fuera, Señor. Echa fuera. Expulsa, Señor. Expulsa. Expulsa y arranca lo que no es tuyo. Recibe liberación, hermano y hermana. En el nombre de Cristo Jesús, sé lavado. Sé lavada con la sangre. Sé lavado y limpiado con la sangre. Se está derramando. Se está derramando. Hay personas que están en este momento siendo liberadas de sus vías digestivas. Recibe liberación. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hay 3 personas que están recibiendo liberación en su columna vertebral. Recibe liberación. En el nombre de Cristo Jesús. Hay una persona atormentada en las noches por unas voces que le hacen sentir miedo y espanto. Hoy el Señor te libera. Recibe liberación. En el nombre de Cristo Jesús. Es el poder de su sangre que se derrama en ti. Se están rompiendo las cadenas. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Recibe liberación. Es su palabra la que hoy confronta todo espíritu inmundo y le dice: yo te lo ordeno, sal en el nombre de Cristo Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria y alabanza, gloria y alabanza. Ora bashar la banda. Recibe liberación, recibe liberación. La sangre de Jesús se está derramando con poder, se está derramando con poder. Sé lavada en este momento. Todo miedo se ha expulsado por el poder de la sangre de Cristo. Bendito y alabado sea Jesús. Yo quiero invitarle a que alaben al Señor con todo su corazón, con toda la fuerza, mientras Él sigue liberando. Alábale, alábale con todo tu ser. Alábale, bendícele, proclama la grandeza del Señor. Damos gloria a ti, Señor. Alabanza, alabanza, alabanza. Santo eres, Señor. Gloria, gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Bendito y alabado seas. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo la gloria. Tú eres el Rey de Reyes. A ti, Señor, atribuimos toda la gloria y el honor. Alabanza, 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 alabanza. Gloria, 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 alabanza, gloria. Alábala, hermano. El demonio no resiste el poder de la alabanza. Alábala con fuerza y con poder. Que el Señor libera en este momento, pasando en medio de las aldeas. Reciba liberación. En el nombre de Cristo Jesús. Alábale, bendícele. Pon en Él tu mirada. Fijos los ojos en Jesús en la Escritura. Y fijando los tuyos en este momento. Gloria, gloria y alabanza. Ora bashar la jana la base de la banda. Libre, Señor, libre. Yo quiero Señor para adorar su majestad, su majestad. Recibo lavado por la sangre de Cristo. Recibo lavado por la sangre de Cristo. Se está rompiendo la cura de brujería en el nombre de Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Gloria, 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 gloria. Hay personas que sienten en este momento algo que está saliendo de ellas. Recibe la liberación en el nombre de Cristo. Recibe liberación, recibe liberación. En el nombre de Cristo
Cristo Jesús, recibe liberación. Sé bañado, sé bañada con la sangre de Cristo. Que la sangre de Jesús te limpie, te purifique. Recibe un lavado de la sangre de Jesús. Santo, santo es tu nombre, gloria, gloria y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza. Padre, queremos pedirte que empiece ahora la efusión de tu Santo Espíritu. Bautízanos con tu Espíritu, derrama tu unción, Espíritu Santo. Apodérate de nuestro corazón, apodérate de mi corazón, Señor, para que te ame y entregue toda mi vida a ti. Ven, Espíritu Santo, ven en el nombre de Cristo Jesús. Ven como fuerza poderosa a transformar nuestra vida. Recibe, hermano, recibe, hermana, una nueva efusión. Dios te unge porque te ama, te unge porque desea mostrar en ti su gracia y su amor. Recibe la unción en el nombre de Cristo Jesús. Los que tengan el don de oración en lengua en este momento les invito a unirse en oración, y los que no, simplemente abran sus corazones a Cristo en alabanza. Recibe su unción, recibe su unción, recibe su unción en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, recibe la unción, recibe el poder de lo alto. Dios te unge con su amor. Bendito sea Jesús, bendito sea Jesús. Gloria y alabanza a ti. Espíritu Santo, ven como fuego a purificar. Quiero pedir a todos los servidores de liberación en este momento, extienda su mano sobre esta asamblea. Vamos a pedir para ellos el don del Espíritu Santo, el don del amor de Dios, gloria y alabanza, gloria y callar a la banda, y gloria y calienta la babachita, y la bajaya a la banda. Recibe el Espíritu Santo, recibe la unción, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Dios te unge con su Espíritu de amor. Bendito seas. Gracias, mi Dios, gracias, Señor. Alabado sea por siempre, Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Cúbrelo y señala con tu sangre. Todo lo que tú has liberado lo recogemos y en tu nombre lo enviamos a los abismos para siempre, para nunca más volver. Proclamamos que tuya es la victoria, Señor, que tuya es la gloria. Proclamamos en nuestras vidas el triunfo de tu resurrección y del corazón de María Santísima. Alabado seas por siempre. Gloria y alabanza a ti. Alabado seas por siempre, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti. Dale gloria y alabanza. Dale gracias a Dios y te cuenta. Dale gloria y amor. Bendice su santo nombre. Bendice su santo nombre. Bendice su santo nombre. Gloria a ti, Jesús. Bendito y alabado seas, Jesús. Alábalo. Vamos a alabarlo con el corazón. Vamos a alabarlo con toda nuestra ser. La sangre de Cristo lava. Vamos con gozo. La sangre de Cristo lava. Tiene poder. Tiene poder. Con alegría. Lavó mi ser. Y con la sangre yo viviré. Y con la sangre yo viviré. La sangre de Cristo lava. Lavó mi ser. La sangre de Cristo lava, tiene poder. La sangre de Cristo lava, lava mi ser. Y mientras con la sangre yo viviré. Y mientras con la sangre yo viviré. La sangre de Cristo lava, lavó mi ser. La sangre de Cristo lava, tiene poder. La sangre de Cristo lava, lavó mi ser. Y mientras por la sangre yo viviré. Y mientras por la sangre yo viviré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Nos preparamos para recibir la absolución comunitaria, arrepintiéndonos de nuestros pecados, haciendo propósito de enmienda. Por no amarte sobre todas las cosas, perdón, Señor, perdón. Por haber practicado el ocultismo, perdón, Señor, perdón.
por haber tomado el nombre de Dios en vano y no haber hecho la oración de todos los días. Perdón, Señor, perdón. Por no asistir a misa algún domingo pudiendo hacerlo. Perdón, Señor, Por perdón. no honrar Padre y Madre en todas circunstancias. Perdón, Señor, perdón. Por haber ofendido a alguna persona con palabras, obras, omisiones. Perdón, Señor, Por perdón. todo uso de ira y de violencia. Perdón, Señor, Por perdón. todo pecado contra la pureza. Perdón, Señor, perdón. Por todo robo, chisme, crítica, murmuración. Perdón, Señor, perdón. Por desear personas y cosas ajenas. Perdón, Señor, perdón. Por todo pecado de orgullo, de soberbia, de codicia. Perdón, Señor, perdón. Por todo pecado olvidado. Perdón, Señor, perdón. Y así arrepentidos reciba la absolución comunitaria. Nuestro Señor Jesucristo los absuelva. Y yo por su autoridad lo libre de toda atadura, lo que yo fuerte lo necesitan. Yo los absuelve de todos sus pecados, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámalo con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, Dios que es Dios, y ve reina continuidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse.